Internet, la gran red de redes, la puerta de entrada a un universo infinito de conocimiento, información y entretenimiento. Emails, chat, blogs, Napster, casa, foros, ICQ, videojuegos online, Messenger y redes sociales. Una revolución sin precedentes que cambió el mundo para siempre. Hoy en las Retroaventuras, la historia de Internet. ¡Empecemos! La rápida expansión de Internet durante los años 90 cambió el panorama y el esquema global. El dial-up, el cable módem e incluso la conexión satelital nos metió de lleno en un mundo plagado de nuevos programas para chatear, piratear música, descargar el video de Pamela Anderson, entre otras tantas cosas, e incluso para jugar toda la madrugada con nuestros amigos en eternas partidas de Counter-Strike. ¿De dónde saliste? Soy tu genio de Internet y vine para ayudar. ¿Me puedes pedir 3 deseos? Quiero Internet. Quiero que sea gratis, quiero que sea fácil conectarse y quiero navegar a full. Eso primero. Internet nos dio una nueva perspectiva de futuro y llenó nuestras vidas de poderosas herramientas que nuestros padres y abuelos solo imaginaban en las novelas de ciencia ficción y en los dibujos animados. Te has vuelto un esclavo del siglo XXI. Pero para que todo esto fuera posible, debieron suceder una lista de eventos fundamentales. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el planeta Tierra quedó expuesto a una división entre dos potencias con ideologías bien diferentes. Estados Unidos y sus aliados capitalistas y la Unión Soviética, un estado socialista compuesto por 15 repúblicas. Eliminado el enemigo en común, las tensiones aumentaron, iniciando una carrera tecnológica por el liderazgo mundial. La investigación nuclear fue un campo clave, pero no el único. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik, el primer satélite artificial, marcando el inicio de la carrera espacial y tomando la delantera en este ámbito. Los soviets han pretendido utilizar el alcance del cohete como vehículo de propaganda. Ante el potente y acelerado desarrollo científico y armamentista de la Unión Soviética y la amenaza que esto implicaba para el eje occidental y capitalista, en febrero de 1958 el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó ARPA, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieron cada vez más tensas, alcanzando un punto crítico en julio de 1962. En respuesta a las intenciones de invasión a Cuba por parte de Estados Unidos, el líder soviético Nikita Khrushchev y el primer ministro cubano Fidel Castro instalaron misiles nucleares en la isla apuntando hacia el norte. El pueblo espera para recibir con hierro y fuego a los que osen hollar nuestro suelo. El mundo bailaba al compás de una posible guerra nuclear, mientras tanto la vida continuaba. Para estas alturas de la historia, en cada hogar había una radio, en algunas casas ya había un televisor, pero en ninguna había computadoras. Por aquel entonces esas máquinas informáticas de procesamiento de datos no solo eran demasiado costosas, sino que además eran inmensas. Solo podían encontrarse en grandes empresas o en ciertos departamentos gubernamentales. En 1962, el científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Joseph Licklider, desarrolló la teoría de una red global a la que bautizó Galactic Network y mediante la cual en un futuro se podría acceder a bases de datos desde cualquier lugar del planeta. The network idea makes it practical to use those programs on the machines for which they were written and on which they have been debugged and tested and checked out. Mientras tanto, en Europa, Donald Davis, un científico británico del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, estaba trabajando en un concepto revolucionario, la conmutación de paquetes. En 1965, Donald propuso que la información podría dividirse en pequeños bloques que se enviarían de manera independiente a través de una red y se reensamblarían en el destino. Ese mismo año, Lawrence Roberts llevó a cabo un experimento pionero. Conectó dos computadoras, una en Massachusetts y otra en California. Este experimento demostró que era posible que las computadoras ejecutaran programas en máquinas remotas. En 1967, Roberts comenzó a trabajar en ARPA, donde Wesley Clark le sugirió que utilizara computadoras más pequeñas que funcionaran como nodos entre las máquinas principales y la red. Dentro de los múltiples proyectos de ARPA estuvo el de crear un sistema descentralizado de comunicaciones.
De esta forma, si el enemigo atacaba alguna de las bases, las demás podrían recibir el alerta inmediatamente y al mismo tiempo continuar comunicadas entre sí. Este sistema, que se empezó a formular en 1963, se inauguró 6 años más tarde y fue denominado ARPANET. La primera conexión se realizó el 29 de octubre de 1969 entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford, marcando un hito tecnológico al establecer la primera comunicación exitosa mediante una red de conmutación de paquetes. El futuro con el que muchos empezaron a soñar y a ver en series animadas como Los Supersónicos durante la década del 60 y el 70 despertaba cientos de fantasías que, si bien aún no eran posibles, se las pronosticaba para un futuro próximo. Fingertip shopping will be one of the many homemaker's conveniences. This video console will be channeled into the store of her choice. There, a camera will scan a display of wares, which she will select by push button. A central bank computer will debit the family's account the amount of purchases and credit the department store, for example, informing the family's home computer at the same time. Algunas cosas, como las videocomunicaciones con las que el director de cine Fritz Lang había soñado en su película Metrópolis de 1927, ya se estaban convirtiendo en realidad. En 1970, la empresa AT&T lanzó al mercado el primer sistema de videoteléfono. Something new is happening in communications. Something that will bring us closer together. In fact, face to face. It's called Picture Phone Service. Para 1971, ARPANET ya tenía más de una decena de nodos a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, conectando estados como California, Utah, Massachusetts, Illinois, Ohio y Pensilvania, y se utilizaban para enviar mensajes de texto, transferencias de archivo e incluso para acceder de forma remota a computadoras. Transmission of a message, say from a node over here to a node over here. The whole transmission cycle typically takes no more than a few tenths of a second. Rompiendo de una vez y para siempre con el concepto de los ordenadores informáticos gigantes destinados únicamente a universidades y grandes empresas, en 1977, 3 computadoras personales cambiaron el mundo de la informática. La Apple II, creada por Steve Wozniak y comercializada por Apple en abril de ese mismo año, se destacó por su facilidad de uso y sus capacidades gráficas. The Apple II. Small, inexpensive, simple to use. The first computer an individual could take out of the box, plug in, and run. Apenas 6 meses más tarde, Commodore puso a la venta la Commodore PET 2001, una computadora que traía incluido un monitor monocromático y que se convirtió en la favorita en escuelas y oficinas. The PET computer. Now this one costs a bit more, £695, but you can see why. It's all in one piece, it's more sophisticated, it can remember much more than the other one. Finalmente, un mes más tarde, se empezó a comercializar la TRS-80 Model 1 de Radio Shack. Accesible y fácil de programar, conquistó a aficionados y pequeñas empresas. The TRS-80 computer, the most significant investment a parent can make. Programs for your child's education or your business, finance and home use. Estas 3 computadoras, conocidas como la Trinidad de 1977, hicieron que la informática fuera accesible para todos, marcando el inicio de la era de las computadoras personales. Al mismo tiempo, y luego de casi un siglo de desarrollo, apareció en escena un nuevo protagonista tecnológico que desplazaría al viejo cable de cobre, la fibra óptica. The white tube on the left is filled with the glass fibers. Enough of them to handle the same number of conversations as the big copper cable. The glass transmits light pulses generated by laser units smaller than a grain of salt. The lasers pulse 44 million times a second, and each strand of glass can carry 600 separate phone conversations. En enero de 1978, una histórica tormenta de nieve cubrió Chicago, dejando a Ward Christensen atrapado en su casa con su computadora Altair 8800, un equipo que requería ensamblaje y que no incluía monitor ni teclado. Aprovechando su tiempo de encierro y un módem que hasta ese momento nunca había utilizado, se comunicó con su colega Randy Hughes. Juntos diseñaron un software innovador que le permitía a otras computadoras conectarse a la suya a través de la línea telefónica. Un mes más tarde nació el CBBS, Computerized Bulletin Board System, el primer boletín de anuncios digital. El CBBS permitía a los usuarios dejar y leer mensajes en un entorno digital. Luego de anunciarlo en la revista Byte, el software se popularizó rápidamente
rápidamente, dando lugar a decenas de sistemas similares conocidos como BBS o Bulletin Board Systems. Available to anyone with a personal computer, the Parents Place Bulletin Board is online every evening from 5 p.m. to 9 a.m. It offers up-to-date articles on child rearing and answers questions about typical childhood events. Estos BBS se convirtieron en los primeros espacios comunitarios de la era pre-internet, permitiendo a personas de distintos lugares comunicarse e interactuar a través de líneas telefónicas. If you have one of these and you have one of these, but you don't have one of these, you're missing half the fun of owning a computer. This is a modem, and with it you can turn your computer into a window on the world. Dentro de los distintos rubros y negocios de comienzos de los años 80, cada quien encontraba en estos recientes sistemas de conexión una nueva posibilidad para sus actividades. La prensa escrita fue una de las primeras que se atrevió a innovar y a probar estas modernas herramientas. 17 stories up in his fashionable North Beach apartment, Richard Halloran is calling a local number that will connect him with a computer in Columbus, Ohio. Meanwhile, across town in this less than fashionable cubbyhole at the San Francisco Examiner, these editors are programming today's copy of the paper into that same Ohio computer. When the telephone connection between these two terminals is made, the newest form of electronic journalism lights up Mr. Halloran's television with just about everything the Examiner prints in its regular edition. That is, with the exception of pictures, ads, and the comics. 8 newspapers around the country are currently in the computer network, and within the next few weeks, 3 others will join in. Internet aún no había nacido tal y como la conocemos hoy en día, pero el mundo ya empezaba a interconectarse de la mano de las nuevas tecnologías. En agosto de 1981, IBM, en respuesta al éxito de ventas de la Apple II y ahora sí interesada en los mercados hogareños y empresariales más pequeños, puso a la venta la IBM 5150, considerada la primera PC de la historia. IBM made its personal computer to help a person be more productive, to help a person be more creative. The IBM Personal Computer. A contramano de lo que IBM había hecho a lo largo de toda su historia, para la construcción de esta máquina la empresa utilizó una variedad de elementos producidos por otras compañías. La 5150 estaba dotada con un procesador Intel 8088, controladores de video de Motorola y unidades de disquetes de la marca Tandem. The idea of the small computer has become so big that the giant of computer companies, IBM, is busy marketing its new small computer. IBM había decidido ser más flexible y utilizar una arquitectura abierta, lo que permitió que otros fabricantes pudieran diseñar, producir y comercializar componentes, periféricos y programas para sus equipos. Gracias a esta decisión y mediante ingeniería inversa, otras empresas lograron crear sus propias computadoras compatibles con la de IBM. Fue así que Compaq, Dell e incluso Hewlett Packard produjeron y comercializaron sus equipos que funcionaban con los mismos programas y periféricos que las IBM PC. Asimismo aparecieron clones sin marca que se podían montar a gusto del usuario simplemente combinando componentes compatibles. Throughout the 70s, the ARPANET grew. Other networks were created too, but there was a problem. Each network was different with its own rules. You couldn't send packets from one network to another, let alone through another to a third. Y justamente con el objetivo de resolver este problema, un grupo de expertos se puso a trabajar en una solución. Durante la década del 70, Vint Cerf y Robert Kahn, dos pioneros de la informática, se embarcaron en la creación de un protocolo revolucionario al que denominaron TCP/IP. These are probably the 5 most important letters of the information revolution. They stand for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. What a mouthful. In the Glossary of Geek, a protocol is the rules that control how different computers talk to each other. El TCP se encarga de asegurar que los datos se transmitan de manera fiable y en el orden correcto. Divide los datos en paquetes, los envía y luego los vuelve a ensamblar en el destino. El IP se ocupa de direccionar los paquetes de datos para que lleguen a su destino correcto. Cada dispositivo en la red tiene una dirección IP única que permite identificarlo, algo así como tu número de pasaporte o de documento de identidad. Juntos, el TCP y el IP permiten que dispositivos de diferentes tipos y ubicaciones se comuniquen entre sí de manera eficiente y estable. ARPANET adoptó este protocolo como su estándar en enero de 1983 y unos años más tarde sería una de las bases para Internet. Día a día, el futuro se veía cada vez más interesante. Cuando empezamos a acariciar el nuevo siglo, los últimos compases del siglo XX nos anuncian un brillante futuro. Durante los próximos 15 años, algo maravilloso va a ocurrir. Mañana,
El hilo del teléfono convertirá la voz en luz, la luz en imagen, información. Quedan 15 años y no podemos dejarlos pasar. Solo quien sepa aprovecharlos a fondo podrá crear nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros hogares y empresas. Durante los próximos 15 años, alrededor del teléfono, algo maravilloso va a ocurrir. Si bien el que es considerado el primer correo electrónico de la historia se envió dentro de la red ARPANET en 1971, con el paso de los años se refinaron las convenciones para enviar mensajes de texto. Los sistemas de email propietarios comenzaron a emerger con las IBM y Xerox, utilizando sistemas internos a finales de la década del 70. En ARPANET, en 1983, se implementó el protocolo simple de transferencia de correo o SMTP y rápidamente surgieron sistemas de email en redes locales para uso del público. This is called mail. You take an envelope, stick it in the mail slot, and hopefully within a couple of days the person you sent it to gets it. But this is called email, electronic mail. Hit a couple of keys, and the message I just wrote is already sitting in the mailbox of the person I wrote to. Hasta ese entonces, para el público general, la única forma de enviar un mensaje de texto era escribirlo a mano o a máquina en una hoja de papel, introducirlo en un sobre, al sobre pegarle una estampilla postal y luego depositarlo en el buzón. Pero claro, la carta podía tardar algunos días en llegar hasta su destino o incluso meses si se trataba de un envío internacional. Si bien un puñado de personas ya utilizaban los mensajes vía fax, con este nuevo sistema que parecía haber sido creado por magos y hechiceros, el panorama comenzaba a cambiar radicalmente. Electronic mail, or email for short, involves linking the computer, and it could be almost any micro, to the telephone system via a modem. There are acoustic couplers where you plug the phone itself into these cups here, and there are the more reliable direct coupled modems, which plug straight into the phone socket. Si bien desde mediados de la década del 80 los aficionados a la informática y ciertos círculos de empresarios y oficinistas ya podían enviar sus correos electrónicos, vale aclarar que esto no se incorporó en el día a día del público general hasta que los procesos se simplificaron un poco la década siguiente. Si alguna vez te preguntaste quién fue el que creó el sistema de email y eso de componer las direcciones con el nombre de usuario, el símbolo @ y el nombre de dominio, bueno, fue él, Ray Tomlinson. So you're the guy who invented the use of the @ sign in email addresses. So Yes. and of course you now have infinite wealth. No. 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 En los 80, el correo electrónico, si bien ya era una realidad, todavía era un concepto extraño para la mayoría. Hit my reply, say I want to send it, and boom, it's all done. Now that is fast email. Así como alguna vez se interconectaron los pueblos extendiendo las vías del ferrocarril durante el siglo XIX, ahora le llegaba el turno de abrirse camino a la fibra óptica. AT&T is building a nationwide fiber optic network. And best of all, for AT&T, business, and you and me, fiber optic technology is lowering costs. La tecnología avanzaba y los costos bajaban. La reducción en los precios de venta al público, sumado a la aparición en el mercado de sistemas operativos con interfaces gráficas cada vez más intuitivas y fáciles de usar, potenció las ventas de las computadoras personales a lo largo y ancho del planeta. Para finales de los años 80, el mercado ya estaba repleto de opciones: Atari, Apple, Commodore y obviamente las IBM PC o IBM compatibles, que ya se habían convertido en el estándar, algo fundamental para el nuevo fenómeno que llegaría unos años más tarde, aunque claro, muchos aún no sabían usarlas. Gran enciclopedia de la informática. Un panorama total sobre hardware, software, sistemas y lenguajes. Gran enciclopedia de la informática. El entusiasmo y la necesidad de los usuarios por conectarse a alguna red y acceder a programas provocó que tanto los shows de radio como los de televisión pusieran en práctica algunos experimentos muy curiosos. Stand by for the software transmission. You can record the data directly from the audio track of your video cassette recording. The least successful method is to just place a microphone in front of the television set. Stand by for the software transmission. You better start your recorders now. Goodbye, and see you next week from Earl's Court. Ese sonido que se emitía durante los créditos del programa era la señal de datos que luego ibas a poder cargar en tu home computer para correr el software. Y así era como en los 80 se transmitían juegos y utilitarios de computadora por televisión. Sin dudas, el futuro estaba cada vez más cerca. Y en febrero de 1986, el inglés Howard Stabenford, en el programa de televisión El Mundo del Mañana, realizó una demostración de lo que se consideraba el santo grial de la
las telecomunicaciones modernas, el flamante videophone. I'm going to route the very first video phone call in the country through to Portsmouth, where Maggie's waiting. Hello there, Howard. Hello, Maggie. I love your shirt. Oh, thank you. I like yours too. Nice to see you, Maggie, and to talk to you. Right. Well, hope to see you next week then. All right, see you soon. Bye-bye. Este costosísimo aparato capturaba y transmitía audio y video, solo 7 cuadros por segundo, pero a color, toda una novedad. Un año más tarde, John Sculley, el por entonces CEO de Apple, encomendó la realización de un video conceptual al que titularon Knowledge Navigator. En él se mostraban algunos productos que, si bien no existían realmente por aquel entonces, era lo que la empresa pronosticaba para el año 2007. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest. Let me see the lecture notes from last semester. Casi todos los actores de la industria informática caminaban en un mismo sentido con objetivos muy similares. Finalmente, llegamos a la década del 90 con mucho entusiasmo, pero con un gran problema. Hasta ese entonces, el planeta estaba repleto de distintos tipos de computadoras corriendo sistemas operativos diferentes. Al mismo tiempo, había una gran cantidad de redes diversas que no tenían forma de interconectarse entre sí. Un caos total. Pero para resolver este problema, al inglés Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, se le ocurrió una gran idea. Started in October writing a program which I called World Wide Web. You're reading something, you could, if it's interesting and you've got write access to it, you could just highlight a phrase, hit a hotkey, Control-Shift-N, and it would bring up another window. World Wide Web, una red informática mundial. Para materializar esta brillante idea, Tim desarrolló 3 pilares fundamentales. Primero, el HTML, Hypertext Markup Language, un lenguaje que permitía crear documentos con enlaces de hipertexto, facilitando la navegación entre páginas. Luego ideó el HTTP, Hypertext Transfer Protocol, un protocolo que permitía la transferencia de información a través de la web de manera eficiente y segura. Y finalmente creó el URL, Uniform Resource Locator, una dirección única para cada recurso en la web que permitía a los usuarios encontrar y acceder a la información con facilidad. For example, here on my screen is a hypertext document. I can click on text or on pictures on this screen to move to other places at Rice. Gracias a estos innovadores desarrollos, la World Wide Web se convirtió en una realidad, transformando para siempre la forma en que compartimos y accedemos a la información. Tim Berners-Lee no solo resolvió un problema técnico, sino que también abrió las puertas a una nueva era de comunicación y conocimiento global. The people who did the World Wide Web were really willing to take existing pieces of things in god-awful condition in some cases and figure out a way to make it work. Sin dudarlo ni un segundo, los usuarios de redes privadas se mudaron inmediatamente a lo que se empezó a considerar como Internet abierta. Hasta acá la cosa era genial. Sin embargo, la exploración de los contenidos podía ser un tanto desabrida y poco atractiva, ya que la única forma posible hasta ese entonces era navegar en páginas repletas de carpetas, textos e hipervínculos. La segunda gran innovación en la tecnología de Internet de los años 90 se produjo en este campus universitario. Mark Andreessen trabajaba por las noches escribiendo código en un centro de supercomputación de la Universidad de Illinois. Después de ver por primera vez el primitivo navegador Viola www, sintió que podía mejorarlo y se aventuró a crear su propio explorador al que llamó Mosaic. The software that we use to view the flowers is one of the coolest programs for Internet users. It's called Mosaic. Mosaic actually makes the Internet a lot more user-friendly and is really good for beginners. Considerado el primer navegador web popular de la historia, permitió a los usuarios ver imágenes y texto en la misma página, una innovación que transformó la World Wide Web de un entorno académico a una herramienta accesible para el público general. Jim Clark, el exitoso empresario fundador de Silicon Graphics, vio el potencial de Mark y lo contactó inmediatamente. Juntos fundaron Mosaic Communication Corporation,
Corporation en 1994, que luego se renombró como Netscape Communications. Clark aportó su experiencia y recursos financieros, mientras que Mark contribuyó con su visión técnica y su conocimiento del emergente mundo de la web. Esta colaboración resultó en el desarrollo de Netscape Navigator, que rápidamente se convirtió en el navegador web más popular de su tiempo, marcando un hito en la historia de Internet. He's also a rich guy, owning roughly $250 million in stock of Netscape. We often go swimming in that fountain. He's also quite a joker. The company culture reflects his own. For example, there are the Super Bowl fights, the office decorations, and all over campus you'll find his pet monster, Mozilla. That's Mozilla. Mozilla is what Mark calls the killer app. Get it? Killer app? Ladies and gentlemen, Mozilla. Mozilla, ¿le suena? Sí, de esos muñecos surgió el nombre del navegador que aparecería en la carrera unos años más tarde. Who owns the internet? Everybody and nobody. Well, if no one owns it, who pays for it? You and me and everyone else that uses it. El fenómeno de Internet lentamente comenzaba a ser cada vez más popular y a resonar en el día a día de las personas por fuera de los círculos técnicos e informáticos. What is Internet anyway? Internet is that massive computer network, Mm-hmm. the one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. How does one? What do you write to it like mail? It's a computer billboard, but it's Right. nationwide, and it's several universities and everything all joined together. Right. And others can access it. Right. And it's getting bigger and bigger all the time. En Argentina, el verdadero punto de partida de Internet llegó en junio de 1994. Un buque especializado arribó a la costa de las Toninas desplegando bajo el mar un cable submarino de fibra óptica. Ese amarre convirtió al pequeño balneario bonaerense en el kilómetro cero de Internet en Argentina. Un nuevo mundo se abría y todo aquel que podía y se animaba se metía de lleno porque, según afirmaban en las revistas y en la televisión, Internet tenía algo interesante para cada miembro de la familia. It's true. Everybody had their own tasks to do. It was a lot of work, but it was really worth it. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. So I guess this is a story of how it changed our lives. Maybe it will yours too. La propuesta sonaba interesante, sin embargo, no todo el mundo tenía una computadora en su casa y mucho menos conexión a internet, pero para ellos había otra opción. Who says online users are a bunch of anti-social geeks? Look, here we are in this nice cafe, drink in hand, friendly people, and we're surfing the net. This is the Icon Bite Bar and Grill in San Francisco, where you get the best of both worlds, real people and virtual people. You can come in here and sit down, have a drink, socialize, and check out some cool websites, look at your email, or log on to your favorite news groups. Eso era exactamente lo que ofrecían los Internet Café o Cibercafé. Podías pedirte algo para tomar y por algunos dólares extra explorar ese mundo virtual del que todos estaban hablando. Incluso previo al surgimiento de la World Wide Web, existieron propuestas similares como el Electronic Café de Seúl en Corea del Sur, que abrió sus puertas en 1988 y ofrecía el acceso a una red privada. En julio de 1991, Wayne Gregory inauguró en San Francisco, California, el SF Net Coffee House Network, donde los asistentes podían utilizar las computadoras y explorar algunos BBS. The regulars drink coffee, but in some cafes they converse through computers and pay for it. $1 for 15 minutes creates electronic coffee clutches that link hundreds of people across the Bay Area. Si bien la idea estaba en el aire, fue el británico Ivan Pope quien en 1994 registró el nombre y el concepto de cibercafé. De ahí en adelante, este tipo de lugares empezaron a surgir en las zonas más cool de las principales ciudades del mundo. Here at London's Siberia Cafe, there's more than coffee and cake on the menu. You can go surfing as well. Surfing the internet, I mean. So by simply pressing a button, you can send a message to New Zealand, get information from Hawaii, or even go shopping in the USA. Internet comenzaba a ser un negocio en sí mismo, pero también un entorno donde las empresas podían tener presencia, no solo para publicar o promocionar sus servicios, sino para realizar sus actividades de un modo activo. Every business, no matter how large,
no matter how small, will be on the internet in the year 2000. El surgimiento de las nuevas tecnologías y principalmente la expansión de Internet inauguraron un entorno próspero para que los nerds con visión a futuro y ambición comercial abrieran su propio camino. Pequeñas historias que unos años más tarde tendrían un gran impacto. Como resultado de un embarazo adolescente, Jeffrey Preston Jorgensen nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Sus padres se divorciaron y su madre se casó con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que adoptó a Jeff y le dio su apellido. Juntos se mudaron a Houston, en el estado de Texas, donde el pequeño cursó sus estudios primarios. Luego se trasladaron a Miami, Florida, donde Jeff asistió a la escuela secundaria y donde tuvo su primer trabajo en un local de McDonald's. Además de asistir al programa de ciencias para estudiantes de la Universidad de la Florida, Jeff logró ingresar a la Universidad de Princeton, donde en 1986 se recibió de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. A mediados de los 90, luego de trabajar en distintas empresas de inversiones y capitales, tentado por las noticias que hablaban sobre el crecimiento de Internet, Jeff decidió buscar un nuevo rumbo. When Bezos left that Wall Street job in 1994, he followed that old American edict, "Go west, young man." He and his wife didn't know where they were going. In fact, the movers packed their things and were already on the road when Bezos phoned them to say he had decided on Seattle. His other big decision? Sell books. Not in stores, but over the internet. En julio de 1994, Jeff fundó en el garage de su nueva casa la empresa Cadabra, a la que unos meses más tarde renombró Amazon. Junto a su esposa, comenzó a vender libros y en julio de 1995 puso en línea un sitio web que se convertiría en todo un éxito. Amazon.com of Seattle is one of the hot sites on the internet. We've created a very simple and easy to use front end that allows people anywhere in the world to search through this vast database of books and find what they're looking for. Una experiencia de compra totalmente novedosa que ponía a disposición de los lectores una inmensa oferta de productos literarios. Bueno, eso al comienzo. Gracias al enorme crecimiento de la compañía y la gran aceptación del público, la empresa comenzó a cotizar en la bolsa y en los años subsiguientes, Amazon empezó a vender discos, películas, videojuegos y todo lo que te puedas imaginar. Last year, Amazon sold more than $600 million worth of merchandise over the internet. Con el paso de los años y el crecimiento de su empresa, Jeff Bezos se convirtió en una de las personas más ricas del planeta. Si bien a medida que pasaban las semanas, Internet estaba cada vez más nutrida de información, encontrarla no siempre era tan sencillo. ¿Cómo saber dónde encontrar las cosas que uno quería ver? En 1994, en la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo crearon una página web en la que manualmente y uno por uno fueron poniendo los vínculos a sus sitios web favoritos y la llamaron la guía de Jerry y David a la World Wide Web. Todos los días cargaban más y más direcciones que empezaron a ubicar en distintas categorías. Con el tiempo, este proyecto evolucionó y en marzo de 1995 lo rebautizaron Yahoo. When you decide what you're interested in, you click on the topic from the menu. Yahoo, I've heard of that. So it's a search engine, right? Can we look at it? Sure, we just click on it and the next thing you know, we'll be surfing the net. Wow, look at all the choices. Ahora, además de las categorías, Yahoo incluía un buscador que, en base a las palabras clave ingresadas por el usuario, exploraba automáticamente los contenidos indexados en la web, entregando como resultado una lista de vínculos relacionados. http://www.yahoo.com. De esta forma, Yahoo se convirtió en el portal de entrada a Internet para millones de personas en todo el mundo. Bueno, en ciertas partes del mundo, porque en otras casi nadie sabía de qué se trataba esto. Señor, disculpe, ¿usted sabe lo que es Internet? Buenas tardes, seguramente están hablando de lo que es Internet, ¿o no? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que es Internet? No sé. Tras 3 horas de entrevista acá en el centro de Santiago, hemos descubierto que solamente 1 o 2 personas saben lo que es Internet. Otros 2 amigos ese mismo año le dieron vida a GeoCities, un servicio de alojamiento web que le permitió a miles de personas publicar sus propias páginas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Utilizando programas como Hotmail, Hotdog y posteriormente Microsoft FrontPage, cualquiera podía crear su página web y alojarla en GeoCities gratuitamente. La revolución del hágalo usted mismo versión digital había comenzado.
mercado. ¡Listo! ¡Miren esto todos! ¡La mejor página de internet del mundo! Además de Yahoo, a la lista de nuevos buscadores que aparecían todos los meses, también se sumaron unos que llegaron a ser realmente muy populares: Lycos, Excite y uno de los favoritos, Altavista. Oh God, I can't even tell you how thrilled I was to see you tonight, Steve. I mean, trapped out in that storm, totally stuck, with no way to get home. And then I saw you crashing through those barricades in that big, huge, giant... what do you call those things? Monster truck? Monster truck, like my knight in shining armor. I can't believe you were there. I mean, what are the odds? Do you believe in fate, Steve? Fate? Semana tras semana, crecía el número de personas que tímidamente se atrevían a meterse y explorar ese maravilloso y desconocido mundo de Internet. Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. Los especialistas y quienes la habían probado ya lo tenían bien claro, pero el resto de las personas se seguían haciendo las mismas preguntas. What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. A lo largo de 3 años, Microsoft, bajo el mando de Bill Gates, estuvo trabajando en un proyecto al que puertas adentro denominaron Chicago. Se trataba de un nuevo sistema operativo que finalmente vio la luz a mediados de la década del 90 con su nombre definitivo, Windows 95. Windows 95 is so easy. Even a talk show host can figure it out. En su primera versión, Windows 95 incluyó un programa en el escritorio al que llamó The Internet, una aplicación que funcionaba como tutorial y que a la vez permitía explorar la World Wide Web. Sin embargo, en la versión Plus de Windows 95, Microsoft decidió incluir su flamante navegador. Microsoft Internet Explorer came with our computer, but you can download it by typing www.microsoft.com. Se trataba en esencia de una versión modificada del Mosaic de Spyglass que Microsoft había licenciado unos años antes. Un tiempo después lanzó la versión 1.5 y de esta forma comenzó a publicar periódicamente nuevas versiones de su navegador. The big news this week from Microsoft is the release of a much improved 2.0 version of its Internet Explorer. But Internet Explorer has a long way to go to catch up with Netscape. 3 out of 4 people on the web still use Netscape Navigator. La guerra de los navegadores estaba declarada. Netscape llevaba la delantera, pero rápidamente Internet Explorer logró destronarlo gracias a sus múltiples actualizaciones y principalmente por estar integrado en Windows 95. The new version of Explorer has one very nice new feature. On websites with large graphics to download, it displays the text first so you can start to browse the site while waiting for the graphics. La guerra de los navegadores culminó en un juicio antimonopolio contra Microsoft en 1998, donde no solo se lo acusó, sino que finalmente se lo declaró culpable de prácticas anticompetitivas. Netscape, a pesar de sus esfuerzos, no pudo mantener su cuota de mercado frente a la agresiva estrategia de Microsoft. Finalmente, la guerra terminó a finales de los años 90, cuando Netscape perdió gran parte de su valor y fue adquirido por America Online en 1999. La mayoría de nosotros sabemos que Internet cuenta con casi cada tema en el que puedas pensar y todo lo que hagas más fácil y más amigable al usuario tiene que ser bueno. Internet se comenzaba a expandir con la rapidez del fuego y día a día aparecían nuevas páginas, nuevos portales y nadie se quería quedar afuera. In 1995, some 10 million people regularly used the internet. I was speaking to somebody in Japan, somebody in Australia, somebody in New Zealand, somebody in Russia, all over the world. Chatear con amigos y conocer nuevas personas a la distancia era una de las propuestas más tentadoras que ofrecía Internet mediante el sistema de mensajería de texto IRC. ¿Qué es el IRC para la gente que no tiene idea? Internet Relay Chat. Bárbaro, quedó clarísimo. El chat donde uno se mete a conversar. Ajá, es para conversar a través de la computadora escribiéndome en el teclado. Uno escribe con el teclado, se reúne con la gente. O por lo menos debería ser así, siempre hay algún molesto. Que se insultan, se pelean, se dicen cosas. En febrero de 1995, el inglés Khaled Marlan Bey desarrolló un programa al que llamó Mirk, que al ofrecerle al usuario nuevas funciones y una interfaz más amigable, logró popularizar aún más el furor del chat. Este es el Mirk,
Fíjate, vamos a conectarnos con nosotros mismos. Hay una cosa que es importante, cuando uno se conecta a IRC, tratar de no poner los datos reales. Una taza de café y largas madrugadas de chat conociendo gente de todo el mundo. Intereses diversos, discusiones de deportes, política y, claro, las infaltables conversaciones chanchitas. Internet, como toda herramienta potente, incluso en sus inicios, también fue un arma de doble filo. Podía transportar información de un punto al otro con una velocidad nunca antes vista. Y claro, eso también la hacía muy peligrosa. En 1995, la actriz y modelo Pamela Anderson y el músico Tommy Lee se filmaron a sí mismos como Dios los trajo al mundo durante su luna de miel y posteriormente guardaron la cinta en una caja fuerte en su casa de California. Un tiempo más tarde, un electricista que había trabajado en la propiedad robó la caja fuerte y, entre otras tantas cosas, encontró el video en cuestión. Sin pensarlo demasiado, decidió distribuirlo, no solo mediante las vías físicas, sino también por internet, causando un gran impacto en la vida tanto de Tommy Lee como de Pamela Anderson. It's not funny. Not funny. This is devastating to us. It is? It is. Para mediados de la década del 90, los norteamericanos ya estaban al tanto de internet y sus beneficios, y paulatinamente la World Wide Web se terminaba de expandir por los países de Europa, donde cada vez tenía más adeptos. Oye, ¿y qué tipo de servicios te ofrece esta red? Pues mira, este en el que estamos, que es el email, es el típico correo electrónico. Ya, o sea, lo de escribir a un amigo extranjero y todos esos rollos. Sí, pero también puedes enviar imágenes y sonidos y a una lista de direcciones, o sea, que calcula las posibilidades. ¿Quieres decir que puedo mandar mis canciones y mis dibujos a mis amigos vía internet? Bueno, pues si lo aguantan sus nervios... ¿En qué gracioso? En Sudamérica este proceso iba un poco más lento, en parte por una cuestión económica, pero también por el desconocimiento y la falta de información y promoción. Conozco el nombre de internet, pero no sé qué es. Ni idea. Sin embargo, para los que ya teníamos acceso a una PC por aquellos años, algunos referentes de la televisión joven comenzaban a invitarnos a zambullirnos en ese mundo delicioso. Esto es sencillo, por ejemplo, quieren ir a MTV, que acaba de poner su coso. Acá arriba pone la dirección, que en este caso es MTV.com. Y acá aparece, mira qué lindo lo de MTV, ¿eh? Bob Dylan va a volver a grabar, para desgracia de unos cuantos, y los Rolling Stones tienen su propia página en internet, eso lo vamos a ver la semana que viene. Otras de las dificultades de los usuarios hispanoparlantes por aquel entonces era que solo una ínfima fracción de las páginas de internet estaban en español. Había que tener una computadora, un módem, pagar un abono mensual de conexión, tener una línea de teléfono y dominar la lengua inglesa. Hoy todo eso puede resultar lo más común del mundo, pero en 1995 la mayoría del público aún no cumplía todos los requisitos. No es caro y realmente sirve, es bueno. Muchas cosas del programa las sacamos vía internet. A finales de 1995, Buenos Aires fue testigo de un hito silencioso pero revolucionario. Jorge Abaca inauguró en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires el primer cibercafé de Argentina, que muchos consideran el primero de todo Sudamérica. Se inauguró el primer bar cibernético de la red internet en Latinoamérica. En minutos, toda la información. Jorge lo bautizó simplemente American Cyber Café y tenía casi una docena de computadoras conectadas permanentemente a la red. Acá tengo conectadas 10 máquinas que están permanentemente online a satélite, conectadas a todo el mundo con acceso full a internet. Parece que está teniendo buena repercusión. Por unos $10 la hora podías beber algo mientras navegabas por ese universo completamente desconocido. En una época en la que pocos sabían realmente qué era internet, ese local fue una especie de portal al futuro. Desde hace pocos días Argentina tiene su propio café informático. Es el American Cyber Café de Maure al 1800. Allí, mientras toma algo, usted podrá acceder a internet, abonando solo 10 pesos por cada hora que utilice la red. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero lo cierto es que algo nuevo había empezado. Algunos vienen aquí para aprender sobre internet y saber si vale la pena conectarse desde sus casas. Es que en Argentina los abonos son todavía muy caros y su uso no está extendido. Los cuentos, mitos y leyendas sobre hackers que vulneraban la seguridad y accedían a los sistemas gubernamentales ya no eran un simple argumento de una película de ciencia ficción de los años 80, sino que cada tanto formaban parte de los titulares de los noticieros. Juegos de guerra. Lo que pasó en la película se dio en la realidad. Un chico de 16 años, en Londres, jugando con su computadora, entró a los secretos del Pentágono. Algunos padres británicos piensan hoy que es mejor no entusiasmar a sus hijos con la informática
o bien pueden meterse en un buen lío. Todos los chicos que disfrutábamos de la informática por aquel entonces queríamos ser hackers. Era la mezcla perfecta entre una estrella de rock y un ninja virtual. A hacker is a computer enthusiast who eats, drinks and sleeps computers. Un peligroso y solitario aventurero que atravesaba la jungla digital sin armas en sus manos, solo un mouse con bolita y un ruidoso teclado. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, se me conoce como Chacal. ¿Y tu profesión? Mi profesión es asesor en informática, pero lo que a vos te interesa es que soy un hacker. Mucho antes que los servicios de descarga e intercambio de música se hicieran populares, la banda argentina La Zimbabue presentó su disco ADN en una versión online a finales de 1996, una propuesta tan adelantada que pasó completamente desapercibida. El servicio de correo electrónico fue posiblemente una de las prestaciones que más rápido se introdujo en el día a día de los usuarios, tanto domésticos como profesionales. Era fácil de usar y económico. Podías escribir todas tus cartas en un procesador de textos y solo conectarte para copiarlos, pegarlos y enviarlos. Lo mismo para recibir tus mensajes. En cuanto la bandeja de entrada estuviera descargada, podías desconectarte y leer tu correspondencia tranquilo sin consumir pulsos telefónicos. Hasta ahí todo bien, pero este sistema acarreaba una gran limitación. Tenías que tener tu cuenta configurada en un gestor de correos en tu computadora, lo cual complicaba mucho las cosas a la hora de revisar tus mensajes en una máquina que no fuera la tuya, hasta que apareció una idea revolucionaria. One solution is an email service called Hotmail. We are a website and we allow for people to send and receive email from any web browser in the world once they log into our website at hotmail.com. Este servicio, creado por Sabir Bhatia y Jack Smith, fue uno de los primeros que le permitió a los usuarios acceder a los mensajes desde cualquier lugar que tuviera conexión a Internet. Hotmail no solo ofrecía la posibilidad de enviar y recibir correos electrónicos, sino que también permitía almacenar contactos, calendarios y tareas online. Un verdadero hito en la historia de la tecnología. Now, being a website, what's interesting is this is free, right? You're not charging me for this email service. That's right. En 1997, Microsoft adquirió Hotmail integrándolo en MSN y añadiéndole distintas características como filtros de correo no deseado y antivirus. Con MSN Hotmail puedes acceder a tu email donde quiera que haya una conexión a Internet. MSN Hotmail, el email privado más utilizado del mundo. En 1996, Microsoft revolucionó el mundo del chat online con el Microsoft Comic Chat, un cliente de IRC que transformaba las conversaciones en secuencias de cómics. Este programa permitía a los usuarios expresarse a través de avatares en formato de historieta que reflejaban emociones, haciendo del chat una experiencia más visual y divertida. Solo era necesario conectarse, poner algunos datos, reales o quizás no tanto, y claro, seleccionar alguno de los personajes con el que te sintieras identificado. Podemos elegir cualquiera de estos personajes que nos represente en el programa. Y otra de las cosas que vamos a poder hacer a través de la pestaña Fondo es cambiar el paisaje que va a estar detrás de nuestro personaje. En noviembre de 1996, un grupo de jóvenes israelíes, de la mano de la desarrolladora Mirabilis, puso en línea el ICQ, uno de los primeros programas de mensajería instantánea que logró ganar una gran popularidad a nivel mundial. Su nombre deriva del juego de palabras ICQ o Yo te busco, traducido al español. El ICQ o ICQ permitía enviar mensajes instantáneos, personalizar perfiles y enviar archivos. Introdujo los emoticones gráficos, los estados de conexión y los hermosos y míticos sonidos que quien los haya escuchado en su época nunca más podrá olvidarlos. Incoming file transfer. Con el objetivo de facilitar la búsqueda de contactos, cada usuario tenía su propio número de identificación y cuantas menos cifras tuviera el tuyo, se suponía que llevabas más tiempo usando el sistema, lo que te daba algo así como una especie de prestigio dentro de la comunidad. En su apogeo, el ICQ llegó a tener más de 100 millones de cuentas registradas y sentó las bases para las futuras aplicaciones de mensajería. Apenas 2 años después de su creación, la empresa AOL compró ICQ por aproximadamente $280
$287 millones, un negocio descomunal para sus creadores. Ciertas herramientas digitales estaban lentamente comenzando a gatear, pero tendrían un futuro verdaderamente muy interesante. En 1993, Future Wave Software publicó el Smart Sketch y 2 años más tarde lanzó el Future Splash Animator, una aplicación de dibujo vectorial que permitía crear animaciones cuadro por cuadro. En 1996, la empresa Macromedia compró Future Splash Animator y lo renombró Macromedia Flash 1.0. Servía para crear animaciones que podían reproducirse tanto en el Flash Player como dentro de un HTML, una característica que no solo proporcionaba elementos tan atractivos como independientes para las páginas, sino que además unos años más tarde le daría lugar a la creación de juegos, series y personajes maravillosos. En el conocimiento popular existe una teoría que afirma que todos los individuos del planeta estamos separados por 6 grados, es decir, que cualquier persona en el mundo está conectada a cualquier otra a través de una cadena de no más de 5 intermediarios. Si le preguntas a un amigo, tiene un amigo que conoce a una persona que tiene otro amigo y así sucesivamente, podrías contactar a Michael Jordan, a Taylor Swift o al arquero suplente del Robinska de Bratislava. Basándose en ese concepto, Andrew Weinreich creó en 1997 sixdegrees.com, la primera red social de la historia. Permitía a los usuarios crear perfiles, listar amigos y navegar por las conexiones establecidas, sentando las bases para futuras plataformas sociales. Ya puedes navegar por las autopistas de la información con el curso Internet Práctico. Una obra que te facilita todos los conocimientos y herramientas necesarios para navegar sin problemas. Y además, 13 horas de conexión totalmente gratis. Entre los programas que Microsoft ofrecía dentro de Windows para comunicarnos mediante Internet estaba el bien recordado NetMeeting, un popular software de videoconferencias que, si bien tenía sus grandes limitaciones, ya nos daba la posibilidad de hacer realidad esas videollamadas con las que siempre habíamos soñado. Dentro de programas elegimos el grupo de Internet Explorer y finalmente vamos a Microsoft NetMeeting, donde cliqueamos. Y ya nos hemos conectado con un usuario, en este caso está nuestra cámara y también la cámara de Eduardo, que gentilmente se prestó a ayudarnos. Pregúntale de dónde es. ¿De dónde eres? Se nota que le está hablando y va a tardar en llegar, ¿no? La voz. Eso es lo que sucede. O a veces no llega, digamos, es un problema propio de Internet. En diciembre de 1997, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tomó una decisión que cambiaría la forma en la que los argentinos se conectaban a Internet. Con el objetivo de ofrecer una conexión más accesible y económica, lanzaron un innovador proyecto conocido como 0610. Este servicio no era solo un código de acceso a Internet, sino que permitía a los usuarios disfrutar de tarifas telefónicas reducidas. Te conectabas a Internet y la empresa te facturaba los pulsos correspondientes a los primeros 15 minutos. Los posteriores 15 eran sin cargo y luego se repetía el ciclo. Además, también podías aprovechar los horarios nocturnos en los cuales el servicio de telefonía tenía un costo menor que la franja diurna. De esta forma, el 0610 se convirtió en el aliado perfecto para aquellos que buscaban una conexión en la red sin tener que preocuparse por los altos costos telefónicos. Los años 90 estaban en su esplendor y las nuevas tecnologías que aparecían en Norteamérica, Europa y Asia también comenzaban a asomarse a Sudamérica de la mano de las principales empresas de telecomunicaciones. Cablevisión TCI presentó en sociedad a Fibertel, una nueva empresa destinada a la transmisión de datos y señales de alta velocidad. En muy poco tiempo se podrá navegar por Internet a través de un módem conectado a la red de cable que llega a los usuarios, como así también realizar, entre otras cosas, videoconferencias. Y claro, todas las aficiones, los hobbies, las actividades y los negocios empezaron a tener su versión online, incluso las cosas más chanchitas. Thanks to the interactive assets of the internet, you can see exactly what you want, or more accurately, what you pay $5.99 a minute for. En agosto de 1998, gracias a la reincorporación de Steve Jobs a la empresa y al diseño del genial Jonathan Ive, Apple presentó una nueva computadora de estilo all-in-one o todo en uno que, haciendo una excelente lectura del contexto, buscaba simplificar al extremo la experiencia del usuario con Internet. Step 1. Plug in. Step 2. Get connected. Step 3. There's no step 3.
Larry Page y Sergey Brin asistieron a la Universidad de Stanford, donde además de entablar una relación de amistad, crearon un proyecto al que llamaron Backrub. En pocas palabras, un buscador de páginas web que analizaba determinados factores para ofrecerle al usuario mejores resultados. Perfeccionaron la propuesta, depuraron la idea y en septiembre de 1997 registraron el nombre de dominio google.com. There's Larry, CEO of Google. Say something, Larry. Hi. El buscador fue lanzado oficialmente en septiembre de 1998 y desde entonces el crecimiento fue siempre en ascenso. Google. A ridiculous name, but an astonishing success. In just 10 years, it's gone from this simple web page to this, and this, and this. It's far more than just a search engine, mail, images, and maps. It is, for most of us, the route map to the entire internet. Con el paso del tiempo, Google sumó a su lista nuevos servicios como los grupos, los canales de noticias, la creación de blogs, Google Libros, Gmail, un sistema de anuncios pagos y el revolucionario Google Maps. A solo 10 años de su creación, Google se convirtió en el principal buscador de Internet, recibiendo más de 250 millones de búsquedas diarias. Pero claro, también comenzó a surgir una pregunta inquietante. En base a lo que buscamos, ¿cuánto sabe Google de nosotros y qué hace con esa información? En la exposición Comdex de 1998, Microsoft presentó su nuevo sistema operativo. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you've plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. En esencia, era una revisión mejorada del Windows 95, que ahora incluía controladores de hardware más modernos, soportaba discos rígidos más grandes, tenía mejores herramientas para Internet y además contaba con Active Desktop, que le permitía al usuario agregar contenido HTML en el escritorio del sistema operativo. The battle for control of the Internet is on, and it's no game. Under attack, Microsoft, the giant corporation whose computer operating systems dominate the entire market. Silicon Valley se seguía llenando de nuevas empresas que buscaban crecer en un mundo sediento de información. Fue así que en noviembre de 1995, Greg Curry junto a Kimball y Elon Musk fundaron Zip2 Corp, una empresa que proveía y licenciaba guías de viaje digitales para los periódicos. It's a classic Silicon Valley story. Before there was the vintage Jaguar, the six-figure salary, and a nice house to share with the pretty girlfriend, there was the $200 a month office with a leaky roof. It was just the nastiest place you can imagine. And you lived in it too. And I lived in it too and showered at the YMCA. Al parecer, gracias a Internet, todos estaban encontrando un espacio para poder expresarse. Ya no era necesario que una editorial publicara tu libro para que tus palabras llegaran a un gran público. Solo debías escribirlas, subirlas en un blog o tu página web y esperar que el mundo la descubriera. Bajo esta misma lógica, surgieron las radios web, los programas más populares de reproducción multimedia como Winamp, Real Player e incluso Windows Media comenzaron a incorporar dentro de sus funciones la posibilidad de reproducir transmisiones mediante una dirección determinada. A las 10 de la mañana, fiel a su cita, Radiocable salta a Internet con un boletín informativo que los navegantes de todo el mundo pueden volver a escuchar a cualquier hora del día. Fernando Berlín, con 23 años, es su creador, director y por ahora su único empleado. De esta forma, cualquier persona en su casa con solo un micrófono, una computadora y conexión a Internet podía montar su propia radio. Eso sí, la dificultad a veces era saber exactamente dónde encontrarlas. You can go to a website called brsmedia.com. The yellow pages of radio stations on the web? It's exactly that. It's a directory. And we pulled up right now is an international listing. Argentina, Australia, you name it. Any language that you can imagine. A finales de la década del 90, dos nuevos conceptos revolucionaron no solamente el mundo de la informática, sino también la industria del entretenimiento. Por un lado, el MP3, un formato de compresión de audio digital que reducía significativamente el tamaño de los archivos y de esa forma facilitaba su transferencia. Soon your CD collection will be obsolete. Obsolete in a world where every song ever recorded is available to you on tap rather than on tape. Or
or disc or anything else you can hold in your hand. Este nuevo formato resonó entre algunos actores de la industria discográfica que soñaban con lo que se conoció como la Celestial Jukebox o Rocola Celestial, una especie de tienda virtual donde los sellos publicaran sus catálogos de forma unificada y el público pudiera comprar los discos en MP3. Pero claro, poner de acuerdo a las discográficas era una tarea prácticamente imposible. La industria de la música estaba enceguecida con las enormes ganancias obtenidas hasta ese entonces y cada una pretendía crear su propio canal de venta. Sony Music said today it'll be the first major recording company to sell new releases through the internet. These virtual singles will be released at the same time as CDs go into the stores. Algunas lo intentaron y otras ni se tomaron la molestia en hacerlo. Mientras las discográficas dormían en sus laureles, otro concepto revolucionario tomaba carrera para meterle un violento tackle a la industria de la música, el peer-to-peer o P2P, una red entre pares en la cual los usuarios comparten sus archivos directamente entre ellos sin depender de un servidor central. Programas como el Music Match Jukebox te daba la posibilidad de crear archivos MP3 de los discos que tuvieras en tu casa y de esa forma, además de reproducirlos, podías enviarle a tus amigos algunas canciones adjunta en un mail o mediante un servidor de chat. Eso mismo hacían por aquel entonces Joe Fanning y Sean Parker, dos jóvenes que disfrutaban de la música y que comenzaban a meterse en el mundo de la programación. Juntos idearon un sistema mediante el cual uno pudiera compartir una carpeta de su computadora y hacer que los archivos fueran accesibles para otros usuarios. Eso, sumado a un buscador que los indexaba, terminó creando un cóctel espectacular al que llamaron Napster. It's called Napster and is by far the fastest way to download music from the internet. It allows anyone to copy thousands of musical selections for free. Napster se publicó en junio de 1999 y casi instantáneamente se comenzó a esparcir, primero entre los jóvenes de las universidades de Estados Unidos y luego en el resto del mundo. I was wondering if you had any MP3s on your computer. Yeah. So, how many MP3s do you have on your computer? About 600. Maybe like 100 or something. 6,000 or 7,000. For real? Yeah. How many MP3s do you have on your computer? Probably like 300. Where'd you get them from? Truthfully, most of them from Napster. It's pretty enormous, and that means a lot of royalty checks that a lot of artists are missing out. Para comienzos del año 2000, Napster ya contaba con más de 40 millones de usuarios. Muchas universidades en Estados Unidos prohibieron a sus estudiantes usar Napster debido a preocupaciones legales, pero principalmente por el desmedido uso del ancho de banda. Shake a college kid's hard drive, and a pirated MP3 is bound to fall out. When Indiana University banned Napster, student Chad Paulson put up a website in protest. Aún así, los jóvenes de la época se las ingeniaban para bajar música de sus artistas favoritos. Algunos las descargaban fuera del campus, las copiaban en CD y las distribuían entre sus compañeros y amigos. Napster parecía imparable hasta que un músico, junto con un grupo de abogados, le hizo frente. Earlier this year, while completing work on a song for the movie Mission Impossible 2, we were startled to hear reports that 5 or 6 versions of our work in progress were already being played on some US radio stations. We traced the source of this leak to a corporation called Napster. En un primer momento, este super boom mediático que resonaba en todos los canales de televisión no hizo más que seguir promocionando a Napster. Mientras este asunto se debatía en la Corte de Estados Unidos, las discográficas comenzaban a percibir una gran merma en sus ventas y en consecuencia enormes pérdidas económicas. Para intentar combatir este fenómeno, mandaban al frente de batalla y a modo de voceros a sus principales estrellas. The music that I made is my baby. If you create something and someone takes it away without your permission, they steal it. Illegally downloading music is the same thing as going into a CD store on the CD. Pero claro, no todos los músicos de la época tenían la misma opinión respecto a Napster y a la piratería en general. I think that internet swapping and trading of different things is pretty cool, man. Kids want to listen to music, you know. I don't think bands should be so concerned with making every penny that should be squeezed out of everything. I want kids in Thailand to rock out when we show up to Thailand, you know? I don't care if they bought the record or not. Dr. Dre y Metallica, de la mano de Lars Ulrich, se volvieron los enemigos principales de Napster y mientras el pleito continuaba en los tribunales, cada una de las partes aprovechaba todas las oportunidades para exponer sus argumentos. You know what? Maybe I won't have to hold myself out if you
Kids didn't steal my music. Oh, we're not stealing, okay? We're just sharing with each other, you know. Además de las demandas por parte de los artistas, se sumaron las de las compañías discográficas y la cosa ya era legalmente insostenible. Finalmente, en el año 2001, Napster fue obligada a bloquear la música con derechos de autor y en consecuencia intentó transformar su sistema a un servicio por suscripción. La idea no resultó como esperaban y apenas un año más tarde Napster se declaró en bancarrota. En mi caso particular, comencé a conectarme a internet desde la habitación de mi casa el mismo año que, para seguir estando con mis compañeros, acepté pasarme del turno tarde al turno mañana en la escuela secundaria a la que iba. Grave error. Cuando mi mamá se iba a dormir alrededor de las 11 de la noche, yo tiraba un cable de teléfono desde mi escritorio hasta la cocina, desconectaba el teléfono familiar y ahí se hacía la magia. Internet me absorbió como un ovni, se apoderó de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma y me llevó sin escalas a un planeta maravilloso de estímulos e insomnio. Descargaba tablaturas para guitarra, bajaba canciones con Napster, algunos audios MIDI y los videoclips de bandas como The Offspring y Green Day en una resolución verdaderamente minúscula, casi ofensiva. Además, chateaba con amigos por ICQ y cada tanto conocía a alguna chica en las salas de chat. En el mejor de los casos, me pasaban el mail para seguir la cosa de una forma más directa, pero bueno, el desorden adolescente atentaba contra mis intenciones. ¿Vos sabés cuál es la dirección electrónica de la mina esta que dice que yo no la mando? Sí. Pues la perdí. Se me hacían las 4 de la mañana sin que me diera cuenta. Dormía 2 horas y a las 6:30 ya tenía que despertarme para desayunar a las apuradas y entrar a clases a las 7. Aún puedo sentir la irritación en mis ojos y la emoción en el corazón. This woman who we'll call Jamie is an addict, the internet. The first thing I do when I come home from wherever I am is get on the computer. El 22 de julio de 1999, Microsoft puso en línea un nuevo cliente de mensajería instantánea que no solo destronaría al ICQ y al Yahoo Messenger, sino que cambiaría radicalmente la forma en la que muchos nos comunicábamos por aquel entonces. Desde 1995, MSN era el portal de servicios de Microsoft que ofrecía acceso a noticias, contenido exclusivo y servicio de correo electrónico. Sin embargo, al notar que los programas de mensajería instantánea eran cada vez más populares, Microsoft hizo un esfuerzo extra y logró consagrarse como uno de los más exitosos. El MSN Messenger ofrecía más funciones que su contraparte de América Online y al mismo tiempo era más simple y amigable que el complejo ICQ. MSN incorporó los bien recordados emoticones, guiños y el tan insoportable pero necesario zumbido. La más hermosa representación digital de la prepotencia y la ansiedad. Los usuarios cambiábamos nuestro nombre constantemente para demostrar nuestro estado de ánimo y utilizábamos caracteres extraños para intentar posicionarnos primeros en la lista de nuestros contactos. Nos desconectábamos y volvíamos a conectarnos una y otra vez para llamar la atención de la chica que nos gustaba. Teníamos conversaciones de 3 personas a la vez, enviábamos y recibíamos archivos, básicamente era una verdadera fiesta. Quien haya usado MSN Messenger difícilmente pueda olvidarlo. La posibilidad de comprar y vender productos a través de Internet también llegó a Sudamérica de la mano de una empresa que con el paso del tiempo se volvería un gigante. Él es de mercadolibre.com, un sitio de Internet. ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Mercado Libre es el primer sitio de subastas por Internet de la Argentina. Es un lugar donde los compradores y vendedores pueden encontrarse e intercambiar todo tipo de artículos. En marzo de 1999, mientras cursaba su maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, Marcos Galperín tuvo la idea de crear un sitio como eBay, pero para Latinoamérica. Jack McDonald, quien era su profesor de finanzas, lo contactó con John Muse, quien se convirtió en su primer inversionista. Tras obtener su diploma, Galperín se lanzó con determinación a fundar Mercado Libre, presentando la plataforma al mundo el 2 de agosto de 1999. Mercado Libre es el sitio de internet en donde podés comprar y vender de todo. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa de ustedes? ¿Cuántos son? Somos 13 hoy. ¿Cuántos? 13. ¿Cuál fue el monto de la inversión para montar esto? Cerca de $1 millón, incluyendo la campaña de publicidad. $1 millón en 1999 era todo un dineral, pero prácticamente una propina comparado con los miles de millones que la empresa ganaría a futuro gracias a su expansión en Sudamérica. Finalmente, el año 2000 estaba cada vez más cerca. Esa fecha futurista
con la que todos estaban obsesionados ya se nos caía encima, y con ello un nuevo fantasma aparecía. Muchos programas informáticos almacenaban las fechas usando solo los últimos 2 dígitos del año, por ejemplo 99 en lugar de 1999. Esto significaba que al llegar al año 2000, los sistemas podrían interpretar el 00 como el año 1900 en vez del 2000, y en consecuencia podría generar fallos en los sistemas bancarios, en los servicios públicos, en los registros gubernamentales e incluso en los sistemas de defensa. Well, how long will it last? Well, that's part of the problem. No one really knows for sure exactly how long or how bad it will be. It could last for several months or up to a year. At least that's what some of the experts say. Se pronosticaba un verdadero caos, un apocalipsis cibernético de dimensiones bíblicas para el que convenía estar preparado. Call now and order your ultimate Y2K survival kit. You get the wind-up and solar-powered flashlight radio, video diagnostic software. Finalmente, el tan temido y ansiado año 2000 había llegado. El futuro ya estaba entre nosotros y al parecer todo seguía igual que ayer. Todo sigue funcionando igual. De hecho, fueron miles de personas las que hoy pusieron a prueba el sistema bancario. Todo impecable, ningún problema. Cero problema. Entre 1995 y el 2001, las empresas de Internet vieron un crecimiento explosivo en sus valores bursátiles, impulsado por la euforia y la especulación sobre la nueva economía digital. Inversionistas y emprendedores creaban y financiaban startups tecnológicas con la esperanza de obtener grandes ganancias rápidas. Sin embargo, muchas no lograron ingresos sostenibles y en el año 2002 la burbuja de las .com estalló por el aire, llevando a la quiebra a numerosas compañías y marcando el fin de una exuberancia irracional, dejando lecciones duraderas sobre los peligros de la especulación desenfrenada en el ámbito digital. Para actualizarse, Walter necesita Internet. Y el pack iniciadores de Telefónica es perfecto. Incluye un curso en el Jack, la conexión Premium Advance, más 15 horas de comunicación telefónica. En el año 2000, el barco Ocean Hércules tendió en las playas de Las Toninas, provincia de Buenos Aires, el cable submarino Atlantis II. A diferencia del primer cable instalado en 1994, que solo unía Argentina con Brasil y Uruguay, este nuevo tendido conectaba Sudamérica con Europa y África, multiplicando la capacidad y el alcance de las comunicaciones internacionales. Paradójicamente, y a contramano del concepto de nube tan instalado en la actualidad, toda esa interconexión se produce bajo tierra o debajo del mar. Inmensos cables de fibra óptica atraviesan los océanos del planeta, enlazando distintos puntos neurálgicos. El nuevo milenio ya estaba en marcha. El mundo no se había terminado ni mucho menos. Al parecer todavía había mucho futuro por delante. Los que ya estábamos sobre la tabla surfeando las olas de internet en las eternas madrugadas del año 2000, cada vez dormíamos menos, y los que aún no se habían sumado a este baile eran el blanco directo de las publicidades de la época. ¿Alguna vez se preguntó qué puede pasarle a su hijo si en su casa no hay internet? Sí, a mí tampoco me gusta la música trans, no, ni me va lo fashion, no. Lo que me puede es el chat. ¿Chat? Sí, chatear. ¿Qué es chatear? Espérame un minutito. Navegar era cada vez más sencillo e intuitivo. Aquellas primeras páginas repletas de texto comenzaban a quedar en el pasado y se podían encontrar contenidos en todos los idiomas. Internet ya se estaba volviendo interesante para todas las edades. Hoy vamos a aprender a usar Internet. No sabes las caritas que pusieron. Un día del año 2000, entre mi grupo de amigos apareció algo que a todos nos llamó mucho la atención. Se trataba de una historia animada, pero que no se miraba por televisión, sino en el monitor de nuestras computadoras. Gracias, Dios. Creado por Ari G, el mono Mario se convirtió en un ícono de la cultura digital gracias a sus animaciones en Macromedia Flash, sus temáticas zafadas y sus chistes que hoy estarían canceladísimos. Bigote, sos careta, loco. Todo hablando en idioma pirata, loco. Aguante lo pibe chorro. Así que directo, pon el garfio en el botón que dice castellano o te quemamos todo, loco. Los capítulos originales se distribuían a través de correos electrónicos y sitios web, volviéndose virales y convirtiendo al mono Mario en un símbolo del humor picante en la era temprana de Internet. Además de su espacio en Match Music, el mono Mario también llegó a tener su propio merchandising. Conseguí los productos del mono Mario
en nuestro local de Galería Jardín. En algunos países, los internet café o cibercafé, con el paso de los años, empezaron a cambiar su identidad y ampliar su oferta. Si bien todavía era el lugar de referencia para aquellos adultos que no tenían conexión a internet en su casa y necesitaban recibir y enviar correos electrónicos e incluso a veces entrar a salas de chat, los cibers se empezaron a llenar de chicos y adolescentes. Eso como consecuencia de una idea que sería el terror de los padres y también el último clavo en el ataúd de los salones de arcade. En todas partes del mundo, por lo menos se conoce como bar cibernético, todo aquel café o bar tradicional que como alternativa válida tiene la comunicación con internet, o sea que tiene computadoras conectadas a internet. Los propietarios de los cibercafé comenzaron a instalar en sus computadoras algunos juegos que no solo se podían disfrutar individualmente, sino que además tenían la posibilidad de jugarse en red, incluyendo en la misma partida a otras personas que estuvieran en ese mismo local o incluso conectados desde lugares remotos. Fue así que llegó un nuevo furor. En este ciber está a punto de comenzar un torneo de un videojuego muy conocido para todos los jóvenes, que es el Counter-Strike, un juego en el cual hay policías y terroristas. En 1999, dos estudiantes de la Universidad de Washington transformaron el mundo de los videojuegos con la creación del Counter-Strike. Lo que comenzó como una modificación para el juego Half-Life rápidamente capturó la atención de la comunidad gamer. La simplicidad y la estrategia del juego lo convirtieron en un fenómeno global y en un pilar fundamental de lo que más tarde se conocería como eSports. Obviamente que también cargó con las clásicas acusaciones de fomentar la violencia entre los jóvenes. We now learn in the Washington Post this morning that Cho was an obsessive player of the game Counter-Strike. El Counter-Strike no solo redefinió el género de los shooters, sino que también estableció las bases para el juego competitivo en línea, tal como lo conocemos hoy en día. ¿Cuántas horas puedes llegar a jugar por día? Y si estoy muy pilas con amigos, todo un día entero. Si bien ya a mediados de los años 90, las famosas LAN Party o fiestas LAN eran populares entre los chicos que como yo se juntaban con sus amigos e interconectaban sus computadoras, lo cierto es que eso no era tan habitual. Y con la llegada de los cibercafé, la mesa estaba servida. Solo era necesario pedirle una máquina al encargado, pagar $2 por hora de juego y listo. Clear B, plante. ¿Te mataron? Sí. ¿Cuántas horas jugás por día? 4 horas. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Fue de esta forma que los cibercafés se convirtieron en los nuevos antros del gaming de los años 2000 y lógicamente los usuarios más formales empezaban a evitar este tipo de lugares. Es que claro, lejos quedaban aquellas postales donde podías ver a una señora revisando su correo electrónico. Ahora sobre la mesa había un teclado todo manchado con Fanta, un mouse medio pringoso y una salchicha de pancho a medio vomitar. Viví esa época en carne propia. Uno de mis mejores amigos de la infancia, junto con sus primos, fueron los dueños de un ciber y puedo jurar que las cosas que vi en ese lugar son difíciles de olvidar. A mediados de la década del 80, Microsoft había intentado asociarse con la famosa Enciclopedia Británica para crear una versión digital en formato CD. Ante el rechazo de la editorial, Microsoft decidió hacerlo por su cuenta y puso a la venta en 1993 la primera versión de Microsoft Encarta. Desde su lanzamiento, nuevas ediciones actualizadas se publicaban año tras año. Presenting Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. The world's leading multimedia encyclopedia keeps getting better every year. Estar actualizado en un mundo económica y políticamente convulsionado era fundamental, pero claro, no todo el mundo estaba dispuesto a gastar sus billetes todos los años para comprar las nuevas versiones. Fue así que en enero del 2001, Jim Wales y Larry Sanger tuvieron una gran idea. Juntos crearon una enciclopedia libre y colaborativa a la que llamaron Wikipedia. Solo la enciclopedia Wikipedia ya ofrecía a los 4 años de su creación más de 290.000 entradas permanentes y actualizadas, todas ellas con enlaces internos a otros temas relacionados desde la A hasta la Z. Financiada por donaciones y con artículos en 334 idiomas redactados por voluntarios de todo el mundo, este proyecto permitió que cualquier persona pudiera editar sus contenidos, algo que lógicamente la vuelve menos confiable que una enciclopedia clásica, pero que de un modo u otro impulsó la democratización del conocimiento. Para mediados del año 2001, el valor del abono de internet hogareño en Argentina era de $30 mensuales, equivalentes a $55 estadounidenses actuales. Voz
pones tu nombre. Nosotros, otra internet. Ahora, un 20% de descuento para abonados de Cablevisión. Eso sumado a los pulsos telefónicos que consumía según el tiempo de conexión. El precio de una computadora con monitor, lectora de CD-ROM, sistema operativo preinstalado y un módem de 56K oscilaba entre los $800 y los $1.200, unos 1.400 y 2.100 actuales. Pero claro, siempre existía la posibilidad de ganarte una en algún programa de televisión como participante de algún juego o concurso o como uno de los invitados. El premio es el siguiente, es una HP Pavilion, la compu de Hewlett Packard, es una compu así, Fórmula 1 total. En Argentina, si bien las empresas prestadoras del servicio de dial-up con abono mensual seguían operando normalmente, también aparecieron otras opciones gratuitas, entre ellas Alternativa Gratis, Uyuyuy, Atlántida Digital, Data Full, Internet Gratis, Tutopía y la bien recordada Full Zero. ¿Viste que bueno que Full Zero? Encima es gratis. ¿Gratis? La propuesta era más que interesante, aunque en muchos casos estos servicios no ofrecían el acceso mediante los descuentos en la tarifa telefónica del 0610. Por lo general, estos prestadores gratuitos estaban destinados a dos tipos de clientes en particular. Los que recién se estaban atreviendo a probar internet y primero querían darle una probadita gratis, y los que realizaban sesiones cortas de conexión. Yo soy tu genio de internet. ¿Me podés pedir 3 deseos? Quiero volver a tener 20 años. Entonces quiero otro servidor de internet. Que sea más fácil de conectar. Y obviamente que sea más rápido. Y si es posible, gratis también. Eso sí. Full Zero. En muchos casos, estos servicios eran ideales para quienes leían y respondían sus mails, exploraban superficialmente algunos portales de noticias, saludaban a sus amigos en el chat y no mucho más que eso. Foros, amigos virtuales, buscador wall, chat, video chat y siempre programas nuevos. Ya no se importaba si se trataba de un negocio, una empresa, un club de fútbol, una banda de rock o un canal de televisión. Sí o sí había que tener página de internet. Visita www.telefe.com. Conectate con los famosos. Quizás menos extravagantes, coloridas y dinámicas, pero con las herramientas adecuadas, cualquiera podía crear su propia página y alojarla en alguno de los tantos servidores gratuitos que se ofrecían dentro de la misma web. Esta es tu página de internet. Esta es mi página. Esta la hiciste vos sola. A ver, anda mostrándomela ya que estamos conectados. Bueno, esta que tenemos acá es la página. Quería aclarar que los cursos de Microsoft no me ayudaron para nada. Ah, bien. Ya acabamos de perder un auspiciante. Todo esto que hice la computadora lo hice por mí solo. Ajá. Los que ya llevaban algunos años disfrutando de internet y sus ilimitadas bondades no dudaron ni un segundo cuando aparecieron los nuevos servicios de conexión que dejaban atrás la era de la línea telefónica. Acá en internet. Sí, me doy cuenta, estás siempre ocupado, hermano, soluciona eso. ¿Cómo anda vos? Tengo Flash. ¿Qué Flash? Flash es el servicio de banda ancha de Ciudad Internet, ¿entendés? Podés hablar y navegar al mismo tiempo. Y lo que es mejor, no gastas un solo pulso. Por unos $85 mensuales, equivalentes a $150 actuales, accedías al servicio ADSL con 256 kilobytes de conexión y una casilla de correo dedicada con 10 megas de almacenamiento. Los más ansiosos optaban por la conexión de 512 kilobytes por segundo por un puñado de billetes extra. Otra de las opciones que los prestadores de servicio ofrecían era la novedosa y aún más poderosa conexión por cable módem. Con Fibertel no usas el teléfono para internet. El teléfono no va a estar más ocupado para navegar en internet. Va a estar libre, porque Fibertel es por cable módem. Así que el teléfono está para hablar, la computadora para navegar. Ahora sí, el mundo estaba en nuestras manos. Ese universo digital del que tanto se hablaba en las revistas ya no tenía límites. Una fiesta de información, descubrimiento y aventura cibernética. Dice el pollito con papas que tanto te gusta. ¿Comemos? ¿Cómo se escribe parda en ruso? Todo aquello con lo que se soñaba a mediados del siglo XX y que parecía ser un relato de un futuro inalcanzable, ya comenzaba a ser una realidad y parte de nuestras vidas cotidianas. Podés hacer las compras desde tu casa y recibir el pedido como a vos te gusta. A medida que Internet continuaba su expansión, también aparecían nuevas compresiones. Así como el audio tuvo el MP3, los amantes del cine y las series un día descubrieron el maravilloso DivX. This is a new application called Dr. DivX. Exporting DivX movies in the past has been somewhat of a pain. That's why the makers of DivX created this application. Esta nueva compresión de video nos daba la posibilidad de reducir enormemente el tamaño de los archivos y almacenar una película completa en un simple
doble CD en una calidad sumamente digna. If you're looking for a DVD player, make sure you choose one with DivX. Only DVD players with DivX play both DVD and DivX movie discs. Si bien en DivX se publicaron varias películas de forma legal, la realidad es que el formato terminó siendo sinónimo de piratería. Alquilabas una película, la ripeabas en tu disco rígido, la grababas en un CD y listo, mucho más barato que un DVD. En pleno año 2001, y mientras Napster comenzaba a tener los minutos contados, otro programa apareció en escena, aunque con un perfil más bajo. La lógica era la misma, un clásico programa tipo peer-to-peer para compartir archivos entre los usuarios, pero en este caso las personas no solo intercambiaban música, sino también videos, series, películas e incluso videoclips y videos cochinos. 900 million files are currently being shared on Kazaa. That's a lot of files. That's a lot of files. Apenas un año más tarde, el email se sumó a la lista de programas favoritos de las personas que gozábamos de las bondades de Internet. Al igual que el iDonkey 2000, el email se utilizaba mayormente para la descarga de audio y video, pero también software. Ya la cosa era cada vez más preocupante, no solo para los ejecutivos de la industria de la música, sino también para la del cine e incluso la informática. En noviembre del 2002, otro nuevo programa llegó a las manos de los usuarios, el Ares Galaxy, otro peer-to-peer que ofrecía múltiples búsquedas, cola de espera cortas y una gran velocidad de descarga. Una gloria para los usuarios y un dolor de cabeza para la industria, que tuvo que plantarse en duras demandas y acciones legales. A sus 35 años y luego de terminar sus estudios universitarios en la Universidad de Harvard, Alex Oxenford junto a un grupo de amigos creó un sitio web para que los usuarios de distintos países de Sudamérica pudieran comprar y vender todo tipo de productos, tanto nuevos como usados. Lo bautizó derremate.com y lo puso en línea el 31 de agosto de 1999. ¿Qué esperas para probar? Derremate.com, para que puedas vender y comprar lo que quieras desde tu casa. Fue un éxito absoluto. Todos los que por aquellos años comprábamos cosas por internet encontramos en Derremate un lugar genial para deshacernos de lo que ya no queríamos y usar ese dinero para satisfacer nuestros nuevos gustos y necesidades. En el año 2005, una filial de eBay compró la empresa por $40 millones y 3 años más tarde se la vendió a Mercado Libre por un monto similar. Internet, en menor o mayor medida, ya era parte de nuestras vidas y los canales de televisión infantiles, además de plagar sus grillas de dibujos animados, también le hacían el espacio a programas propios pensados para los pequeños fanáticos de las nuevas tecnologías. Videoconferencias, chat en línea, juegos para divertirte, datos para registrar. Zona Virtual se destacaba por su formato ágil y por ser similar a un cibercafé. Los conductores se conectaban a internet en vivo comunicándose vía Messenger con espectadores de todo el mundo y los televidentes podían participar activamente en el programa, enviando mensajes al foro y en juegos a través de llamadas telefónicas. Corría el año 2002 y si bien en la televisión podíamos ver series como South Park o Futurama, una verdadera joya estaban haciendo en internet. Alejo y Valentina, una serie para adultos con mentalidad de niños. Creada por Alejandro Sicula en Macromedia Flash, esta serie animada que se podía ver en la página Loco Arts era el entretenimiento más delirante y divertido que uno podía consumir por aquellos años. Alejo, Valentina, Carlitox y el viejo viven en Papa Pipa, ciudad en la cual también habitan otros seres muy particulares como el negro trípode, Ricardo Gutiérrez y el gran e inigualable Gregory. Gracias a capítulos clásicos como Volver al Futurox, La Matrix e incluso otras obras como Los Timotines, Alejandro Sicula cobró gran notoriedad y sus personajes llegaron a formar parte de la grilla de canales como MTV. Se vienen los nuevos episodios de 2 de los éxitos más grandes de MTV, Alejo y Valentina y Happy Tree Friends. ¿Qué querés? ¿Un capítulo de capítulo? Lo mirás acá. Tomarse fotos casuales con amigos era cada vez más común y la red social Fotolog supo capitalizar esta nueva tendencia. Los usuarios podían cargar una imagen por día, recibir hasta 10 comentarios y agregar a favoritos las cuentas que más les interesaban. Entre los fanáticos argentinos de Fotolog surgió una nueva tribu urbana bastante especial, los Floggers. O sea, yo creo que de las tribus dentro de todo es lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque sí, porque somos los más tranquilos, como que no peleamos como los demás.
más y todo eso. En agosto del 2003, inspirados por la incipiente red social Friendster, un grupo de empleados de la compañía eUniverse en solo 10 días crearon su propia versión a la que llamaron MySpace. Brad Greenspan supervisó el proyecto y los primeros usuarios de la plataforma fueron los propios empleados de la empresa en la que ellos trabajaban. De hecho, si te creabas una cuenta, tu primer amigo iba a ser Tom Anderson, uno de los creadores. Muchos jóvenes artistas se sintieron particularmente interesados en esta red social que les permitía crear y personalizar su perfil, donde incluso podían subir sus propias canciones y de esa forma dar a conocer su música. Lily Allen, Arctic Monkeys, My Chemical Romance e incluso Panic! At the Disco utilizaron MySpace en sus orígenes y gracias a su talento, pero también a la plataforma, lograron llegar a los oídos de miles de chicos y chicas de todo el mundo. Y al mismo tiempo, fue la mejor forma que encontramos los músicos para ponernos en contacto entre nosotros, incluso a un océano de distancia. I happened to have contact with Nicholas 5 years ago on MySpace. I don't know, anybody use MySpace? You know, from my memory, Nicholas is one of the first fans that I ever had contact with from overseas, and he would say, come, please come to Argentina. Now we're here. En pleno año 2003, en los dormitorios de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, un estudiante de apenas 19 años, creó un sitio al que llamó FaceMash, donde se publicaban los nombres y las fotografías de los estudiantes de la institución. Si bien el sitio solo estuvo online unas pocas horas, generó todo un revuelo en el campus que le valió al joven una suspensión. Al año siguiente, otros estudiantes de Harvard, a sabiendas del episodio de FaceMash, decidieron contactar a Mark para que diseñara una red social destinada a los integrantes de las fraternidades. Mientras tanto y en silencio, Mark creaba su propia plataforma a la que finalmente denominó The Facebook. When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. En menos de un año, The Facebook se volvió una de las grandes adicciones de los jóvenes universitarios, ya no solo de Harvard, sino también de otras instituciones educativas de estados cercanos. You can take a person and look them up, and you can get a picture of how they'd like to portray themselves, in addition to, say, the courses that they're taking, sports teams, clubs that they're a part of, and who their friends are at the school. En el año 2005 fue renombrada simplemente Facebook y unos pocos meses más tarde, Mark comenzó a permitir que los miembros de otras universidades del mundo también formaran parte de la red. La plataforma comenzó a recibir grandes sumas de dinero de parte de inversionistas y para finales del 2006, cualquier persona con una dirección de correo electrónico ya podía crear su perfil en Facebook y comenzar a interactuar con sus contactos. Dan Gildengoran and Lauren Skinner credit the Facebook website for their romance. Going in, what their favorite movies are and what their favorite books are and what they're interested in. And if they're single or not. Jóvenes, adultos, empresas, gobiernos, artistas, todo el mundo quería tener su perfil en Facebook. Fue una forma no solo de hacer nuevos amigos, sino también de reencontrarnos con muchísimas personas de nuestro pasado. Un espacio para interconectarnos en muchos niveles y lógicamente mediante el cual también apareció lo peor y más oscuro de la miseria humana. A finales del año 2009, Facebook ya contaba con más de 350 millones de usuarios activos y a 10 años de su creación, alcanzó las 1.500 millones de cuentas registradas en todo el planeta. Sin lugar a dudas, uno de los mayores hitos en la historia de la Internet moderna. El tiempo pasaba, las velocidades de conexión cada día eran más potentes y los precios de los servicios más accesibles. En una noche de invierno del año 2005, en el corazón de Silicon Valley, 3 jóvenes visionarios compartían una charla distendida, cuando de repente surgió una frustración común, la dificultad que tenían los 3 para compartir videos de una fiesta a la que habían ido. Ahí mismo comenzaron a esbozar los primeros conceptos de un sitio web en el cual los usuarios pudieran subir sus propios videos y mirar todo lo que se publicara. Fue así que el 14 de febrero del 2005 pusieron en línea YouTube. El primer video de tan solo 19 segundos fue subido por uno de ellos el 24 de abril de ese mismo año y aún sigue online. Desde ese día la plataforma le dio lugar a millones de
de personas de todo el planeta que buscaban un espacio para publicar sus audiovisuales de forma gratuita, y de esa forma cambió el modo en el que la gente consume este tipo de contenidos. Los videoclips ya no se miran en MTV, el público los busca en YouTube. Los antiguos canales de televisión transmiten en YouTube, y vos en este momento estás viendo este documental justamente en YouTube. Internet no solo ha transformado el mundo entero en cuanto a los usos, los consumos, las costumbres y las dinámicas interpersonales, sino que también colaboró a reconfigurar el esquema político global. Las fronteras entre los países empezaron a desdibujarse. Los soportes físicos para la música, el cine, la literatura e incluso el dinero en efectivo se volvieron completamente anacrónicos, y el mundo en general se convirtió en un lugar totalmente diferente al que conocimos a finales del siglo pasado. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cómo conociste Internet y cuándo te conectaste por primera vez. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.